Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy vamos a trabajar a la figura indispensable, señera, pionera de la arquitectura venezolana. Me refiero a Carlos Raúl Villanueva, que nació en el año 1900 y falleció en Caracas en 1975. 75 años en el mundo, consagrado con un fervor excepcional a la arquitectura. Antes de entrar de lleno en la vida y obra de Villanueva y todas sus realizaciones en tierra venezolana, hagamos un bosquejo, un mapa de antecedentes históricos en relación con la arquitectura venezolana. Recordemos que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela se creó apenas en 1941. En este sentido, hay un discurso del doctor Víctor Fossi, pronunciado el 20 de octubre de 1964, con motivo de cumplirse años de la creación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, y él aclara bastante bien los pasos en la creación de la facultad. Dice Fossi: por decreto orgánico de fecha 13 de octubre de 1941 fue creada la Escuela de Arquitectura, adscrita a la Universidad Central de Venezuela. La coordinación de la acción docente quedó a cargo de los ingenieros Luis Eduardo Chatén, Willy Ossot, Arturo Valeri Pinó, Pedro Dupuy y Eduardo Mieri Terán, de los arquitectos Rafael Bergamín y Erasmo Calvani, y del escultor Lorenzo González. Otros profesores del departamento fueron los arquitectos Luis Malaucena, Fernando Salvador y el ingeniero Cipriano Domínguez. Y también aclara que el 20 de octubre del mismo año, él se está refiriendo al año 51, se establece una fecha histórica con la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Antes, en el 41, lo que se había creado era la Escuela de Arquitectura. Ahora se crea la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El doctor Willy Ossot, a la sazón director de la escuela, pasa a ser decano de la recién nacida facultad. Y como director es designado el arquitecto Tomás José Sanabria. De modo que el fundador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo es Willy Ossot y el primer director, el arquitecto Tomás Sanabria. Sigue diciendo Fossi: el primer cuerpo consultivo de la facultad, o sea, su consejo de catedráticos, queda integrado en la siguiente forma: Willy Ossot, decano; Tomás Sanabria, director; Carlos Raúl Villanueva, Carlos Guinán, Diego Carbonell, Luis Eduardo Chatén y Ernesto Fuenmayor. Ese es el momento creacional en dos etapas. Primero Escuela de Arquitectura en 1941 y después Facultad de Arquitectura y Urbanismo ya en el periodo lectivo 50-51. Hecha esta aclaratoria, echemos un vistazo a lo que ha ocurrido antes y hallamos lo siguiente. Quienes primero hicieron arquitectura con vocación pública entre nosotros fueron los ingenieros. Ese fue el caso de Olegario Meneses, estamos hablando del siglo XIX. Meneses diseñó la parte sur de la vieja Universidad Central de Venezuela y también el desaparecido Cementerio de los Hijos de Dios. Por cierto, este cementerio fue un imán para los pintores y los fotógrafos.
Hay obras de Nicolás Ferdinandov, el ruso que vivió varios años en Venezuela, de este cementerio, bellísimas estas acuarelas. Y hay una serie de fotografías de Alfredo Bulton sobre el cementerio de los Hijos de Dios que desapareció lamentablemente. En Valencia estaba Alberto Lutowski, quien diseña el mercado de la ciudad. En Caracas, siempre en el siglo XIX, les recuerdo, vamos a tener que el Palacio Federal Legislativo es obra de Luciano Urdaneta. Esto por lo general se le llama el Capitolio, antes se le decía el Congreso Nacional, hoy en día se le llama la Asamblea Nacional, pero el nombre exacto es Palacio Federal Legislativo. Tenemos que las iglesias de Santa Ana y Santa Teresa y el templo masónico van a ser obra de Juan Hurtado Manrique, un también ingeniero desdoblado en arquitecto en el siglo XIX. Y también a finales del siglo XIX vamos a hallar a Antonio Malaucena, que diseña el Circo Metropolitano de Caracas. Este fue un coso taurino anterior al nuevo Circo de Caracas. Y también vamos a tener que Alejandro Chatén diseña el Teatro Nacional, la Academia Militar de la Planicie, la Biblioteca Nacional, el nuevo Circo de Caracas y el Hotel Miramar en Macuto. Como vemos, las obras de Chatén son muchas y de gran importancia, ¿no? Y comienza a ocurrir que en el siglo XX ya regresan al país o llegan por primera vez, según el caso, algunos venezolanos que han estudiado arquitectura en Europa o en Norteamérica, porque en Venezuela no había donde estudiarla. Ese va a ser el caso de Carlos Guinán Sandos, de Gustavo Wallis, de un vasco que se va a quedar toda su vida entre nosotros y que va a ser una obra de gran importancia. Me refiero a Manuel Mujica Millán. Y también va a ser el caso de Carlos Raúl Villanueva, de quien estamos hablando hoy. De Mujica Millán no podemos dejar de señalar que trazó y construyó buena parte de las viviendas principales de la urbanización Campo Alegre en Caracas. También es el arquitecto de la actual Catedral de Mérida, del Aula Magna, de los edificios centrales de la Universidad de los Andes en Mérida, por citar algunas de las obras de Manuel Mujica Millán. Y entonces llegamos a uno de esos venezolanos que llega de Europa, que es Carlos Raúl Villanueva. Villanueva era nieto del médico, historiador y rector de la Universidad Central de Venezuela, Laureano Villanueva, un hombre de la mayor importancia en el siglo XIX, un hombre que vive entre 1840 y 1912, con una obra escrita de importancia. Ese era su abuelo. El padre de Villanueva se llamaba Carlos Antonio Villanueva, que se había casado con una francesa, Paulina Astul. Sin embargo, Carlos Raúl no nace en París, sino que nace en Londres, el 30 de mayo de 1900. ¿Por qué nace en Londres? Porque su padre era cónsul de la República de Venezuela ante el Imperio Británico. Sin embargo, su infancia, adolescencia y juventud transcurren en el país natal de su madre. Estudia bachillerato en el Lycée Condorcet de París y estudia arquitectura en la École des Beaux-Arts de la misma ciudad. Allí egresa como arquitecto en 1928. De tal modo que cuando Villanueva decide establecerse en el país natal de su padre, en Venezuela, estamos en el año 1929. Villanueva casi tiene 30 años y nunca ha venido a Venezuela. Viene por primera vez el año 1928. Tiene 28 años, viene por unos pocos días y luego viaja a los Estados Unidos para trabajar en la firma de arquitectos Gilbert y Bettel. Sin embargo, regresa a Venezuela a comienzos de 1929.
Siempre nos hemos preguntado por qué navega hasta estos paisajes, si su situación laboral en Francia era promisoria. Cuando él se viene es asistente de Roger Leopold Umemel, y luego el horizonte que se le abre en los Estados Unidos no es nada despreciable. ¿Por qué regresa a Venezuela? No lo sabemos. En todo caso, lo celebramos, por supuesto. Por extraña que pueda parecer esta decisión de Villanueva entonces, no cabe la menor duda de que se ha enamorado del país de su padre y que ha tomado la decisión interior de hacer lo suyo, porque ni siquiera Venezuela es un recuerdo de infancia, porque como les digo, por primera vez vino en 1928. Quizás esto contribuyó a que todo fuese nuevo para el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, que todo fuese deslumbramiento, que todo fuese enamoramiento de la luz caraqueña, de los vientos, del trópico, que para él era una circunstancia completamente nueva, inédita en su vida. En relación con la obra de Villanueva, contamos con una periodización que hizo el arquitecto y crítico de la arquitectura, lamentablemente fallecido, William Niño Araque. Eso lo hizo en un ensayo que se titula Villanueva, Momentos de lo Moderno, en el libro Carlos Raúl Villanueva, un moderno en Sudamérica, publicado por la Galería de Arte Nacional el año 1999, junto con una exposición en el mismo museo, el libro y la exposición. Allí Niño propone unos períodos en la obra de Villanueva. Él señala el período ecléctico de 1929 a 1938, el período racionalista de 1939 al 49, el período moderno de 1950 a 1958 y el período minimalista de 1959 a 1970. A su vez, Niño advierte un fuerte acento de compromiso social en el período moderno. En todo caso, esta periodización organiza los años laborales en Venezuela en su totalidad. Pero de esto y de otros temas vinculados con la vida y obra de Villanueva hablaremos en la próxima parte del programa. Ya regresamos. Decíamos en la primera parte del programa que el primer intento de Villanueva por radicarse en Venezuela y trabajar como arquitecto fue fallido, de allí que se va a los Estados Unidos a buscar suerte. Pero hace un segundo intento en Venezuela y esta vez no falló. Y al parecer algo tuvo que ver la amistad que traba con Florencio y Gonzalo Gómez, hijos de Juan Vicente Gómez, quienes lo presentan al general y el dictador ordena la incorporación al MOP, el Ministerio de Obras Públicas. El MOP se había creado, como sabemos, en 1870 con el gran venezolano Jesús Muñoz Tebar en tiempos de Antonio Guzmán Blanco, y ya para esta fecha que estamos hablando, 1929, pues tenía casi 60 años de trabajo, era toda una institución en materia de obras públicas en Venezuela. Allí consigue un trabajo ese joven arquitecto Carlos Raúl Villanueva y de inmediato, además de ese trabajo, recibe varios encargos por parte del general Gómez. Uno es la refacción del Hotel Jardín de Maracay. Esto ocurre entre 1929 y 1930. También le encarga la construcción de la Plaza Bolívar de Maracay. Por cierto, es la Plaza Bolívar más grande que hay en Venezuela. Esto ocurre entre 1930 y 1935. De modo que así comienza la vida profesional venezolana de Villanueva. En este mismo año de 1935, el gobierno le encarga la construcción del Museo de Bellas Artes de Caracas.
Fallece el general, como sabemos, el 17 de diciembre de 1935, lo sucede Eleazar López Contreras, quien también le encarga a Villanueva la construcción del Museo de Ciencias Naturales y abre sus puertas en 1936. A partir de 1939, en el gobierno del general López Contreras, en el MOP se traza el plan de edificaciones escolares y a Villanueva le es encargada la arquitectura, el diseño de la Escuela Gran Colombia, que fue un hito en su obra arquitectónica. A su vez participa en otras edificaciones educativas en la elaboración del esquema general, pero suya la Escuela Gran Colombia. Luego viene el gobierno de Isaías Medina Angarita, cuando ya Villanueva tiene un bien ganado prestigio, y el general Medina le encarga el diseño de la urbanización El Silencio, construida entre 1941 y 1945 en un lugar de mala vida, de lupanares, bares, de sitios, de garitos, de sitios donde se cultivaba la prostitución y el vicio. Y allí se construye la urbanización El Silencio, bellísima, con esos trazos coloniales y a la vez modernos que Villanueva diseña. Luego, a partir de 1945-48, también Villanueva participa en el diseño de varias ciudades construidas por el Banco Obrero y el MOP. Nos referimos a pequeñas ciudades dentro de las ciudades. Es el caso de la urbanización Rafael Urdaneta en Maracaibo, o la urbanización Carlos Delgado Chalbó, aquí en el Valle, en Caracas, o la urbanización Francisco de Miranda, en Casalta, y también, ya en tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, trabaja en la urbanización 2 de diciembre, a la que se le cambió el nombre a partir del 23 de enero de 1958, y hoy en día se le conoce como el 23 de enero. También en estos años, aunque de menor dimensión, diseña la ciudad vacacional Los Caracas, donde incluso Villanueva diseña no solo las partes recreacionales, sino las viviendas también. Estas obras van a ser adelantadas por Villanueva en paralelo con su ópera máxima, que es la Ciudad Universitaria de Caracas. Voy a leerles una lista porque es posible que se me hayan olvidado algunas obras de importancia, y como en efecto se me olvidó señalar la Maestranza de Maracay, la Plaza de Toros de Maracay de 1931, el Hospital Universitario de la Ciudad Universitaria fue lo primero que se construyó. Después vino el Instituto de Medicina Experimental, después el Instituto de Medicina Tropical, después la Escuela Técnica Industrial y el Estadio Olímpico, que se construye en 1951. Gobernaba Carlos Delgado Chalbó. Se construye la Facultad de Ingeniería en 1954. Y también la Plaza Cubierta, el edificio del Rectorado y, por supuesto, una de las catedrales que hay en Venezuela, la queridísima Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, inaugurada en 1953. Luego vino la Biblioteca Central, la Facultad de Arquitectura, su casa o vivienda familiar, Caoma, que según los entendidos es una joya de la arquitectura moderna, se construye en 1951. Ya referimos la urbanización 23 de enero, inaugurada en 1957. Una de sus últimas obras son dos museos: la ampliación del Museo de Bellas Artes, entonces gobernaba Rafael Caldera cuando se le encargó a Villanueva la ampliación del museo,
Y también gobernaba Rafael Caldera cuando le encarga el Museo Soto de Ciudad Bolívar, que son estas dos de sus últimas obras de importancia, vinculadas con el arte, que fue una tarea, una disciplina, un quehacer humano que para Villanueva fue carísimo, cercanísimo, queridísimo. Veamos ahora con mayor detalle la ciudad universitaria, su ópera máxima. Recordemos que el encargo del proyecto de diseño de la ciudad universitaria de Caracas tiene lugar en 1943, en tiempos en que gobernaba Isaías Medina Angarita. Y Villanueva va a estar allí trabajando en el diseño de distintos edificios de la universidad hasta 1975, hasta el momento de su muerte, el 16 de agosto de 1975. La ciudad universitaria, como es obvio, ocupa un lugar privilegiado en su obra. Desde que él tiene 43 años, que comienza la construcción de la ciudad universitaria, hasta el momento de su muerte, cuando tiene 75. De acuerdo con lo afirmado por el historiador, lamentablemente fallecido hace pocos años, Ildefonso Leal, en su libro Historia de la UCB, señala don Ildefonso que el más entusiasta propulsor de la creación de la ciudad universitaria fue el rector Antonio José Castillo, quien logra entusiasmar también al presidente Medina. Y este firma el decreto que pone en marcha la obra el 2 de octubre de 1943. Es justo señalar que las 203,53 hectáreas del sitio escogido, es decir, la vieja hacienda de la familia Ibarra, no era el sitio que inicialmente se había soñado como sede. Antes, según refiere Leal, se había pensado levantar la universidad en unos terrenos aledaños al Parque El Pinar, en El Paraíso. Después se pensó en una zona cercana al Panteón Nacional. Luego se calibró la posibilidad de que fuese en terrenos en las faldas del Ávila. Y finalmente se escoge la Hacienda Sosa en el Valle. Una vez escogida la Hacienda Sosa como el lugar para construir la universidad, el doctor Armando Vegas convence al gobierno nacional que es mejor sitio la Hacienda Ibarra, que ya se había expropiado para la construcción de viviendas. Vegas defiende con buenos argumentos ante Medina Angarita la conveniencia del sitio y Medina accede y acepta. Y a partir de allí se decide que sea la Hacienda Ibarra y no la Hacienda Sosa, como se había pensado en un principio. Lo primero que se construye de la ciudad universitaria de Caracas será el Hospital Universitario, que abre sus puertas en 1945. La ciudad universitaria, hay que decirlo con toda claridad, que recibe gran apoyo por parte del gobierno de Rómulo Betancourt y de Rómulo Gallegos, de modo que en el trienio Adeco no se suspende la creación de la ciudad universitaria y Villanueva es respaldado fehacientemente en su trabajo. Lo mismo va a ocurrir en el gobierno de 2 años de Carlos Delgado Chalbó, en el gobierno de 2 años de Germán Suárez Flamerich y en la dictadura de Pérez Jiménez, de 6 años, del 52 al 58. En este periodo va a ser cuando Villanueva asuma la etapa quizás más importante de la ciudad universitaria, que es el famosísimo proyecto de síntesis de las artes, que comienza a desarrollar a partir de 1952, cuando diseña y comienza a ejecutarse el aula magna, la plaza cubierta, la biblioteca central, el edificio del rectorado, la sala de conciertos y el Paraninfo. En la próxima parte del programa veremos qué es esto de la síntesis o la integración de las artes, como también se le llamó,
y para ello nos auxiliaremos con voces autorizadas. Ya regresamos. En la próxima parte del programa abordaremos este tema de la síntesis de las artes en Carlos Raúl Villanueva. En la parte anterior del programa hablábamos de la síntesis de las artes, que comienza a darse en la ciudad universitaria a partir de 1952, cuando comienzan a construirse el aula magna, etcétera, la plaza cubierta. El arquitecto Enrique Larrañaga, profesor universitario también, en un ensayo que se titula La ciudad universitaria y el pensamiento arquitectónico en Venezuela. Este ensayo forma parte del libro Obras de arte de la ciudad universitaria, publicado por Monte Ávila Editores el año 1991. Allí afirma Enrique Larrañaga: sin duda, el momento más intenso de esa depuración estructural y esa euforia compositiva de Villanueva está en los espacios de la plaza cubierta, que representan uno de los grandes momentos de la modernidad arquitectónica del siglo XX y seguramente lo más significativo del trabajo del arquitecto. Esto opina Larrañaga. Niño Araque, en aquel libro que citamos hace un rato en este mismo programa, dice lo siguiente: la plaza cubierta es parte del itinerario de los monumentos culminantes de la arquitectura moderna. Es la clave de un pensamiento espacial fundamentado en la idea de la síntesis como el desafío tendencial, referido a la abstracción de las formas, interpretada en un momento muy preciso por un reducido número de artistas internacionales. Traspasar el umbral de la plaza marca el inicio de una experiencia abierta a los ojos y a la piel. Luego, en el mismo ensayo, William Niño señala que la realización plena del proyecto de síntesis de las artes se da en el aula magna. Y nosotros añadimos, modestamente, que no le falta razón. Pero también sería injusto señalar solamente la materialización de un anhelo integracionista entre la arquitectura y el arte como el logro máximo. Es decir, la síntesis de las artes está muy bien, pero en verdad en la ciudad universitaria se expresa la particular destreza de Villanueva para comprender el espacio en vinculación con el clima. Yo creo que esta es una de las claves de Villanueva, pero yo no soy arquitecto, hablo como usuario, un usuario sensible que percibe el espacio cuando está en los espacios, y eso es lo que yo siento cuando voy a la ciudad universitaria, que allí hay una comprensión muy particular del clima por parte de su creador, de Villanueva. Quizás por el hecho de haberse educado en Europa y haber llegado al país siendo un profesional, como señalamos antes, a los 29 años, quizás por eso pudo calibrar Villanueva con exactitud las resonancias del trópico, los matices de la luz caribeña y todas aquellas condiciones del ambiente que fueron presupuesto de una gran libertad expresiva. Yo me pregunto, ¿la formación europea no fue en el caso de Villanueva un puente para poder comprender las circunstancias del trópico? También me pregunto, ¿el hecho de ser una suerte de venezolano de raigambre extranjera no permitió, acaso, que su visión de los espacios estuviese signada por una distancia comprensiva? Esas dos preguntas me respondo que sí, creo que sí,
que la condición de ciudadano entre dos mundos, paradójicamente, fue la que articuló su radical interpretación del espacio tropical. Y ello se va a expresar en el proyecto de síntesis de las artes, que pareciera que solo hubiera podido emprenderlo un creador con amplitudes cosmopolitas, que sabía insertar lo propio en un contexto universal. Quizás este sea el secreto, ¿no? Allí está la razón por la que la obra de Calder, de Alexander Calder, se aviene perfectamente al espacio en el que está, las nubes del aula magna, un sitio, un lugar verdaderamente sublime para los venezolanos. Allí está el secreto por el que no hay ninguna disonancia, ninguna extrañeza en la ciudad universitaria. Nada está fuera de lugar, todo es pertinente, todo está allí, como si no hubiera podido estar de otra manera, en un perfecto ensamblaje. Quiero decir que solo desde una perspectiva global, que incluye la arquitectura, las artes, lo urbano, el clima, solo desde esa perspectiva global puede ser comprendida la singularidad de la ciudad universitaria de Caracas, que encarna una de las maravillas de la modernidad en el mundo. Quizás los oyentes no recuerden que en el año celebratorio del centenario del nacimiento de Villanueva, es decir, el año 2000, el año en que cumplió 100 años de nacido, el Comité Mundial de Patrimonio de la UNESCO, reunido en Australia, en su 24ª reunión anual, declaró a la ciudad universitaria de Caracas como Patrimonio Mundial de la Humanidad. En la declaración se la concibe, voy a citar lo que dice la UNESCO, una obra maestra de la arquitectura y del arte moderno, reconocida por sus valores paradigmáticos y singulares. Fin de la cita. Al reconocer esto, la UNESCO reconoció también la obra de Villanueva y contribuyó con la divulgación y el conocimiento del trabajo de Villanueva más allá de Venezuela, en el ámbito planetario, y de hecho Villanueva es considerado en la historia de la arquitectura del mundo un factor, un autor, un creador de singularidad. La obra de Villanueva en el concierto latinoamericano vamos a tener que reconocer, ¿verdad?, que dialoga con la obra de figuras también consagradas en el continente. Es el caso de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer. Por cierto, Niemeyer, el brasileño, murió hace muy pocos años y si mi memoria no falla, creo que murió de 103 o 104 años con la cabeza perfecta, trabajando prácticamente hasta los 103 años. Debe ser un caso único en la historia, ¿no? También en esa playa de grandes arquitectos latinoamericanos, obligatorio señalar a Luis Barragán y al colombiano también recientemente fallecido Rogelio Salmona, autor de la biblioteca Virgilio Barco en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Boyacá, de Bogotá, que es una joya de la arquitectura. Allí Salmona llega a sus puntos más altos. Muy bien, Villanueva forma parte de esa constelación de grandes arquitectos que ha tenido América Latina y que a su vez han tenido grandes oportunidades, porque si bien las ciudades de nuestro continente son en su mayoría ciudades fundadas en el siglo XVI, es decir, ciudades que se acercan a los 500 años, si bien eso es cierto, han sido ciudades en construcción y ha habido oportunidad para el desarrollo de las obras arquitectónicas de estos grandes arquitectos. En el caso de Villanueva es evidente, en la lista larga que hicimos en la primera y la segunda parte del programa, ustedes se dan cuenta de las oportunidades que tuvo para la construcción de obras públicas, museos, viviendas, la ciudad universitaria, que es sin duda su gran obra, y también, cosa que no hemos señalado a lo largo del programa,
la tarea de Villanueva como profesor. Durante muchos años dio clases en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, donde tuvo discípulos, seguidores, conocedores de su obra. Es decir, que pudo ejercer un magisterio, que su labor no se quedó exclusivamente en la mesa en la que trabaja el arquitecto, sino que también se dedicó a la enseñanza, a la formación de por lo menos 2 generaciones de venezolanos arquitectos egresados de la Universidad Central de Venezuela. Esto no lo podemos olvidar porque forma parte de su obra paralela, no solo la construcción de estos espacios maravillosos, signados por su sensibilidad, sino también la formación de estos alumnos. Como vimos en la primera parte del programa, Villanueva formó parte del grupo de catedráticos de la facultad desde sus comienzos. Ya aparece en 1951 en la recién fundada Facultad de Arquitectura y Urbanismo como profesor. No creo que haya aspirado nunca a dirigir la facultad, porque seguramente su trabajo lo alejaba de tareas gerenciales académicas, pero sí estuvo allí muchos años dando clase y formando a nuevos arquitectos venezolanos. Es el momento de decir que la arquitectura venezolana no es menor en el concierto latinoamericano, y basta ver buena parte de los edificios en Caracas y en las ciudades del interior del país para percatarse de que hay una mano arquitectónica con buen gusto, con sentido de las proporciones. Por supuesto, no siempre ocurre esto que estoy señalando, pero cuando ocurre, uno encuentra la huella de todos estos maestros que formaron a los arquitectos venezolanos a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la última parte del programa veremos además los homenajes que recibe Villanueva al final de su vida, algunas palabras de Villanueva, muy pocas, porque no era un hombre que dominara el verbo con gran elocuencia. De hecho, no he conseguido entrevistas de Villanueva, me ha resultado muy difícil para este programa. He hallado alocuciones, intervenciones públicas de él, de las que voy a citarles algunos fragmentos que puedan darnos alguna idea de cómo discurría con la palabra escrita este gran maestro del espacio que fue Carlos Raúl Villanueva. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que en el concierto de arquitectos en América Latina, muy pocos han podido desarrollar una obra de la magnitud de Villanueva. De hecho, muy pocos arquitectos en el mundo, en verdad, han podido tener la oportunidad que tuvo Villanueva de contribuir masivamente con la arquitectura y el urbanismo de su país. En Latinoamérica diríamos que tan solo Niemeyer, en Brasil, supera a Villanueva en la magnitud de su obra pública. Pero también es el momento de señalar que Villanueva construyó casas. No solo hizo obra pública, hizo viviendas para familias, viviendas para gente, viviendas personales. La lista de casas que concibió junto a su suegro, el constructor Juan Bautista Arismendi, es voluminosa y notable. Imposible hacer la lista en un programa como este y tampoco tendría sentido. Señalábamos antes la labor docente, que fue prolongada y muy valorada por sus alumnos. Y también señalamos y repetimos que la sensibilidad artística de Villanueva lo llevó a sobresalir notablemente entre los arquitectos venezolanos. Uno lo nota inmediatamente. Esa relación con el arte hizo de la arquitectura de Villanueva una obra cuyo epicentro es el ser humano. Esto para mí es evidente. Y sobre todo,
se hace palpable cuando uno observa la obra de otros arquitectos, que uno ve que está técnicamente resuelta, pero sin el influjo humanista que imantaba, que llevaba a la lucidez, a la brillantez el trabajo de Villanueva. De allí que puede hablarse de una conjunción entre la ciencia y el arte en la obra de Villanueva. Y por eso señalamos con énfasis que una de las características difícil de hallar en cualquier creador es este sentido de plenitud, de globalidad y esa riqueza que proviene de la posibilidad de ver los hechos desde distintos ángulos, formándose combinatorias luminosas de gran significación. Eso fue lo que logró Villanueva. También no podemos dejar de recordar el momento en el que el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, el 19 de julio de 1960, entonces era rector Francisco de Venanzi, acuerda otorgarle a Villanueva el doctorado honoris causa y le fue entregado en febrero de 1961 en el Paraninfo de la ciudad universitaria. Esto nos lo recuerda su biógrafo, Juan José Pérez Rancel, autor de la biografía Carlos Raúl Villanueva para la Biblioteca Biográfica Venezolana, una biografía muy bien documentada, muy sabrosa de leer, que cumple con su trabajo, muy bien escrita y con conocimiento de causa, porque Pérez Rancel es un arquitecto. Dice entonces Villanueva en el momento de recibir el doctorado honoris causa: creo con certeza que el recuerdo de este sencillo acto, que me honra y conmueve por su alta significación y profundo contenido de benevolencia hacia mi humilde persona, quedará para siempre grabado en mi mente y en la caja hermética de mi corazón. ¡Qué belleza! Y qué bonita esta expresión, caja hermética de mi corazón. Pocas veces uno puede leer algo de Villanueva, su palabra, porque como les digo, fue poco dado a las entrevistas. Y sin embargo también contamos, recogida por Pérez Rancel en su biografía, que en 1972, en el número 46 de la revista Punto, que fue dedicado al maestro Villanueva, ese número de la revista, los estudiantes organizaron una exposición en su homenaje con dibujos y maquetas de su obra. Y Villanueva escribió, enviándole a la facultad así se titula, Comunicación a los jóvenes estudiantes de nuestra muy querida universidad. Y entonces estamos en el 72, faltaban 3 años para que Villanueva muriera. Entonces dice: conmovido por tantas demostraciones de cariño y aprecio que he recibido de ustedes, espigando en mi propia siembra y repitiendo los conceptos que he venido acumulando en estos últimos años, más que nunca me siento identificado con ustedes, jóvenes estudiantes de nuestra Universidad Central, y es mi deseo más vehemente que la paternidad espiritual que ha logrado siempre unirme a mis discípulos dure tanto como mi propia vida. Muy bien, muy hermoso. Por último, debemos preguntarnos ya en el final de nuestro programa si el hecho de que gobiernos autoritarios hayan respaldado su trabajo invalida su obra. Pensamos que no, que en lo más mínimo. Sobre todo si tomamos en cuenta que su obra no es el emblema ideológico del militarismo dictatorial, sino por lo contrario es señal de libertad. Nadie va a encontrar ecos fascistas en los edificios de Villanueva, ni siquiera ecos comunistas
Ningún eco totalitario va a encontrarse en la obra de Villanueva. Ahora, ¿cómo lidiaba en su fuero interno Villanueva con el hecho de trabajar para gobiernos que violaban los derechos humanos sistemáticamente? No lo sabemos, eso él sabrá cómo habrá sabido lidiar con esa circunstancia. En todo caso, lo interesante es que en el periodo democrático del trienio Adeco, del 45 al 48, y en el periodo del 58 al 75, bajo distintos gobiernos democráticos, Villanueva continuó su obra y recibió el respaldo de los venezolanos y de los gobiernos venezolanos. De modo que no podemos dejar de consignar el hecho, pero creemos que su obra no se afecta en lo más mínimo por esa circunstancia. Hasta aquí la vida y la obra de Carlos Raúl Villanueva, uno de nuestros grandes arquitectos. Podemos decir que nuestro primer gran arquitecto. Ha sido un gusto hablar para ustedes. Esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia, y les habla Rafael Arraiz Luca. Me acompañan en la producción Mary Sosa y Víctor Hugo Rodríguez. En la dirección técnica, Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com, en Twitter @rafaelarraiz, en Facebook, y los programas los consiguen montados, colgados en la página de unionradiocultural.com y pueden ser escuchados desde cualquier lugar del mundo. Ha sido un gusto hablar sobre el maestro Carlos Raúl Villanueva para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.